Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Oye, si es la primera vez que viste con alguno de estos videos en el internet, bueno, excelente. Quédate conmigo, suscríbete y únete a nuestro grupo. En este canal vas a encontrar muchísimo contenido que está desarrollado especialmente para ti y que es en relación al coaching profesional principalmente, pero también te vas a encontrar videos que preparo para ti que están relacionados con el desarrollo humano para que tú y yo podamos convertirnos en nuestra mejor versión y, ¿por qué no? Incluso te vas a encontrar por ahí uno que otro video relacionado con la motivación. Y bueno, mira, el día de hoy quiero hablarte sobre un tema que nos ayuda a evolucionar, nos ayuda a continuar con nuestro crecimiento personal y es la forma en cómo afrontamos los miedos que nos presenta la vida. Pero primero, lo primero, a ver, vamos definiendo qué es miedo. Bueno, pues es esa sensación de angustia que probablemente ya has experimentado en algún momento de la vida, esa sensación de preocupación o angustia por algún daño potencial o real que puede estar anclado en nuestra mente. Ahora, esos pensamientos nos pueden limitar la vida de alguna manera, porque puede ser que nos priven de tomar oportunidades o pueden ser que nos impidan el desarrollo. Así que, bueno, 5 cosas que podemos hacer para afrontar los miedos es, primero que nada, lo más importante es poder identificar cuál es el miedo y poder nombrarlo. Y con esto a lo que me refiero es a que te tomes unos minutos para poder identificar qué es esa cosa o esa situación en cuestión a la que le tienes miedo o la que te está causando temor y ese malestar o esa angustia. Es importante que tú puedas definir, bueno, ¿qué es esto que me está generando el miedo? ¿Es algo que temo perder o es algo que tengo miedo experimentar en el futuro? ¿O es algún cambio o transición que necesito realizar en este momento, lo que me está generando estrés? Bueno, es importante poder identificarlo y nombrarlo para entonces poder movernos a la segunda cosa que podemos hacer para superar los miedos y es aceptar que es perfectamente normal tener miedo. A ver, esto no es una cosa exclusiva de ti o exclusiva de mí. En realidad, los miedos son parte natural de la vida y en realidad el organismo se protege de alguna manera ante cualquier daño potencial que te pudiera ocurrir. Por esa razón es normal tener miedo, tener estos temores, porque a veces también los pensamientos y la mente está trabajando constantemente, proyectando diferentes escenarios que se pueden presentar en el futuro y eso nos puede generar angustia y ansiedad. Así que la segunda cosa que podemos hacer es aceptar y reconocer que es natural sentir miedo en algún momento. Así que no trates de evitarlo, no trates de modificarlo o ignorarlo. Simplemente acéptalo tal cual como es. La tercera cosa que podemos hacer para enfrentar los miedos es tomarnos unos minutos para reflexionar en el impacto que está teniendo en tu vida, en el corto, mediano y largo plazo. Es decir, a ver, tú me podrías decir, pero Liliana, ¿cómo que en el largo plazo? O sea, ¿cómo va a durar un miedo por mucho tiempo? Bueno, en ocasiones así es. O sea, imagínate que a lo mejor, no sé, tú quieres moverte a un empleo diferente o a un tipo de trabajo diferente, o quizás quieres vivir en otro lugar, probablemente. Y lo has estado pensando por mucho tiempo, pero cuando se convierte en un temor o cuando se convierte en una angustia, esta preocupación la puedes estar arrastrando por mucho tiempo y eso en realidad no te está beneficiando. Así que es importante tomarse unos minutos para reflexionar en cuál es el impacto real que esa acción o inacción está causando en tu vida. Esto es importante hacerlo. El resultado de esta reflexión te va a llevar a que puedas definir si efectivamente este temor está impidiendo que aproveches nuevas oportunidades o si este miedo te está impidiendo que hagas algún cambio o que realices alguna toma de decisiones. Bueno, todo eso es importante para que tú puedas analizarlo. Y una vez que lo has analizado, entonces eso me lleva a la cuarta cosa sencilla que puedes hacer
para superar los miedos, que es reencuadrar la perspectiva. ¿Y qué es esto del reencuadre? Bueno, eso es una herramienta que utilizamos todo el tiempo en coaching profesional y es mirar la misma situación pero bajo otra óptica. Es decir, cambiar de perspectiva las cosas. A lo mejor tú puedes decir, a ver, ok, a mí me gustaría moverme a otra ciudad o me gustaría cambiar de empleo, pero en este momento no es posible. Ok, perfecto. Entonces, quita ese miedo o ese temor de tu mente, déjalo en descanso, es decir, es como si lo removieras un momento y ya dirías, bueno, ok, en el momento en que vaya a realizar el cambio ya me preocuparé, pero será después. De alguna manera, es una estrategia para que tú puedas reencuadrar. Reencuadrar la situación te va a ayudar a que lo mires con otros ojos, bajo otra perspectiva, y eso te va a ayudar a que sientas más tranquilidad y a que reduzcas el nivel de estrés. Ahora, esto del reencuadre también te va a ayudar para que puedas tomar los aprendizajes. Por ejemplo, a ver, este miedo o este temor de realizar tal cosa o de que suceda a lo mejor alguna situación determinada, eso te puede dejar un aprendizaje importante. Y en lugar de verlo como una amenaza, lo puedes ver como un punto fuerte, como una nueva oportunidad para salir de tu zona de confort. Si ese fuera el caso, entonces ahí es increíble porque tú estás viendo que ese temor simplemente es que te está anunciando la vida de alguna manera que vas a tener algún cambio o que vas a modificar algo que no te gusta actualmente. Y la quinta cosa que podemos hacer para superar los miedos es tomar acción. Y eso es algo que me vas a escuchar decir todo el tiempo porque todo está bien bonito cuando son deseos, cuando están en las cosas en el pensamiento, pero si lo aterrizas a la acción, eso te va a dar la ventaja. Así que para superar el miedo simplemente es tomar cartas en el asunto, tomar acción, pero lo puedes hacer a tu propio ritmo y bajo tus propias condiciones. A ver, no tienes por qué realizar cambios de forma abrupta o de forma acelerada, pero tampoco dejarlos en el olvido. Simplemente tú considera cuál es el tiempo adecuado para que puedas ir generando una acción a la vez, un paso a la vez y puedas ir generando un progreso. De esa forma, el miedo se va a reducir hasta desaparecer por completo. Así que bueno, ahora ya lo sabes, esas son 5 cosas que puedes poner en práctica a la de ya para superar los miedos. Bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.